Ok, perfecto. Entonces, bueno, en respeto también, y ahí como buena alemana, respeto a la puntualidad y a las personas que ya están presentes, quiero darles la bienvenida en nombre del equipo de CDO Mentoring y de Racken Data Group y de todos nuestros invitados especiales a esta nueva versión del CDO Mentoring. Ya llevamos más de 2 años, ya pasamos los dos, vamos, esperamos llegar al próximo ya con nuestras plataformas, pero estamos acá y les voy a contar un poquito la historia de cómo llegamos a este tema y por qué los invitados, que nos va a hacer mucho sentido también para los temas que vamos a conversar hoy. El tema para hoy es gobierno de datos, gobierno pasivo versus gobierno activo, ahí cómo crear estrategias simples y sin fricción, con visión de calidad y Master Data Management. ¿Qué es, a ver, qué es lo que no es esto? Esto no es una venta de producto, esto nosotros mantenemos y para los que es primera vez que participan en un CDO Mentoring, mantenemos un enfoque agnóstico, pragmático, con un sentido de colaboración, de contribuir a los temas que están liderando en el mundo la industria del data y analytics. Y de aquí partimos en el fondo, tenemos cuáles son los ejes de la comunidad de Racken Data Group, que es quien impulsa en el fondo el CDO Mentoring. Este CDO Mentoring, este programa, es para dar acceso a un programa educativo. Queremos ser, y en nuestro sueño, es un sueño, una aspiración, lograr ser esta universidad del Data y Analytics, en la cual podamos desarrollar líderes en la monetización de los datos, generar sinergia en los distintos roles. Hoy día están súper de moda los CEO y los CDO, quizás mañana van a ser otros, pero queremos estar ahí marcando tendencia, apoyándolos y acompañándolos en todo ese camino. Y con eso también, con nuestro partnership con Gartner, compartimos con ustedes todo lo que son materiales técnicos y de tendencias de la industria para que ustedes se sientan empoderados de poder promover sus proyectos y venderlos internamente dentro de su empresa o sus proyectos. Y tenemos el Data Driven Day, que es nuestro evento anual exclusivo, que desde ya están todos súper invitados, que va a ser nuevamente en el Club de Golf de Angostura, y les vamos a estar avisando para que reserven sus entradas y sus invitaciones. ¿Qué es el CDO Mentoring? Y volvemos a recalcar qué es y el objetivo. Entonces es una comunidad sin fines de lucro, tiene un enfoque agnóstico, tratamos de mantener ese enfoque pragmático que nos ha transmitido el CEO de Racken, Antonio Figueroa, también a todo nuestro eje de la comunidad. Buscamos desarrollar líderes en la monetización de datos bajo el impulso de Racken Data Group. ¿Cómo llegamos acá? ¿Por qué en esta versión estamos hablando de gobierno de datos? ¿Por qué estamos hablando de gobierno activos, pasivos? ¿Cómo seleccionamos esto? La idea es que en cada una de las sesiones que hemos ido avanzando, también hemos querido escucharlos a través de sus preguntas, de sus contribuciones. Entonces hicimos uno de estos Mentimeter y preguntamos, bueno, ¿cuáles son los temas que quieren profundizar o que querían ustedes profundizar en la siguiente sesión? La vez pasada, si no me equivoco, y ahí corríjame porque ya con tantos eventos me puedo traspapelar, pero conversamos respecto a temas de virtualización, a temas de datamet, distintos tipos de enfoque de arquitectura, integración, hablamos de integración de datos y los temas que la audiencia en el fondo nos pidió para avanzar y enriquecer tenían mucho que ver con temas de gobierno de datos, temas de data quality, cómo gobernar, cómo partir, qué tipo de gobierno, cómo operacionalizar, etcétera. Y también entendiendo que con cambios ya ha sido complejo para la gente armar sus programas de gobierno de datos post crisis, post pandemia o en sistemas de trabajo híbridos, en formatos de transformación, tiene sus complejidades y también la idea es que podamos conversar con los expertos, con gente que tenga experiencia en estos temas y que podamos conversar también de cómo estamos abordando hoy día en estos formatos, ¿cierto? Entonces, bueno,
cuando nos dimos cuenta, cuando nos pidieron en el fondo queremos hablar de esto, nosotros nos fuimos inmediatamente a la acción. Porque si escuchamos y no hacemos nada, en el fondo no estamos contribuyendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lanzamos un white paper durante el mes de junio y para julio que se llama ¿Por dónde partir el gobierno de los datos? Y con una visión práctica de gobierno de datos, en la cual el autor de este white paper es Cristian Gutiérrez, que nos acompaña como speaker, le voy a presentar en un ratito. Él es Data Governance Manager, tiene muchísima experiencia en temas de gobierno, en retail, en la banca. Llevamos muchos años conociéndonos y también en colaboración con Alfredo Barriga, que es SME Data y Analytics de Raken Data Group, y con aportes de diseño y gráfica también de Yocho Arevalo, también de Raken Data Group. Así que les quiero agradecer también a Macarena, por las coordinaciones de marketing, mis agradecimientos al equipo por hacer esto posible. Esto ha estado disponible, lo pueden bajar a través de LinkedIn, @Raken Data Group. Vamos a relanzarlo para que esté 30 días más, para los que no alcanzaron a leerlo, lo puedan tener ahí como material de apoyo. Entonces, bueno, así fue como llegamos acá y pensando de todos nuestros partners, de esto de enfoque agnóstico y todo, cuál era el partner en el fondo que nos acompañaba en el fondo o que fuera dedicado a resolver estrategias de calidad de los datos y temas de gobierno. También hacen otras cosas, como también temas de migración, pero principalmente, digamos, el hacerse cargo, digamos, de resolver esta estrategia de calidad. Invitamos a nuestros partners Cinity y ahí nos acompaña el vicepresidente ejecutivo y el head de ventas de LATAM. Invitamos a Cristian Gutiérrez, que es, como les comentaba, quien fue el autor del white paper y hoy día es gerente de Data Governance en Falabella. Y por supuesto, no podíamos dejar de invitar a Alex Tudor, que nos ha acompañó en la sesión pasada también como conductor, y con el cual también estamos aprendiendo en estos formatos, como comentábamos en un principio. Queremos que esto sea después un podcast, que ustedes lo puedan escuchar, ojalá cuando salgan a hacer sus deportes, descanso, lo que quieran, y ojalá que les sirva y que podamos en el día a día ir entregando un poquitito más. Entonces, después de esta presentación, introducción y agradecimientos a todo el equipo, también, bueno, les comento que vamos a mantener este formato conversatorio, que va a ser moderado, ya lo dije, por Alex Tudor. Envíen sus preguntas a través del chat, para que vamos a dejar una buena parte del espacio, casi la mitad del tiempo va a ser para profundizar inquietudes de ustedes. Vamos a abrir los micrófonos, que nos puedan contar experiencias y hacerlo lo más dinámico posible. Y al final también vamos a hacer, ahí Yocho nos va a pedir que participemos en una pequeña encuesta de Mentimeter para que podamos seguir fortaleciendo este programa, así como lo hicimos la vez pasada, y en el siguiente entregarles mayor valor. Yo la verdad me cargué a ser autorreferenciable, ya me conocen, hemos hecho ya más de 2 años CEO y un montón de webinars, pero sin embargo igual me presento, soy la Country Manager de Chile y el Cono Sur para Raken Data Group. Bueno, aquí no sé cómo le llaman las cuñas, Alex, en la radio, ¿no? Cuando este fue como solo para recordar en el fondo que en Raken Data Group tenemos y contamos con distintos productos y servicios que van a acelerar su retorno de inversión, desde el diseño, la estrategia, implementación, integración de arquitecturas tecnológicas, programas, modelos de gobierno de datos, y lo que necesiten lo podemos conversar en otra oportunidad.
Entonces, y ahí, después de la cuña, que me la tiene que perdonar, vamos a pasar a presentar a Cristian Gutiérrez, que es el gerente de Data Governance de Falabella. Fue el autor, como les comentaba, del white paper que lanzamos. Tiene muchísima experiencia, Cristian, en banca y retail. Es un honor ahí, Cristian, que podamos compartir la sesión. Ya te vamos a dar la palabra. Entonces, acá está Ricardo Rosales, que es el vicepresidente ejecutivo de Cinity. Tenemos a Daniel Vadillo, que es el head de ventas para LATAM. Y acá les dejo con Alex Tudor. Alex, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias y que lo disfruten. Muchas gracias, Leticia. Las menciones, tú decías las cuñas en las radios, tú tienes las menciones que es la que hace el conductor a la conductora, y tú la verdad que ya estás de conductora. Así que felicitaciones, cada vez más talento. Oye, bueno, agradecerle a Raken Data Group, a Cinity, a la presencia de todos ustedes, Leticia, Ricardo, Daniel y Cristian, y por supuesto de los presentes, que yo ya no sé si decirle, no son auditores, no es radio, tampoco es televidentes, vamos a tener que inventar un nombre como webidentes, una cosa así. Claro. Yo lo que les quería recordar antes de partir con las preguntas, que tengo varias, que quiero aprender de ustedes como especialistas, recordarle a todos que los webinars quedan después todos en varios directorios de podcast, en Chile, en Latinoamérica, los más usados, o el más usado es Spotify. Ahí pueden buscarlo en CDO Mentoring, y es muy útil Spotify para retroceder, adelantar o ir más rápido, más lento y volver a repetir y así aprender estas cosas que son nuevas. Mi primera pregunta es para Cristian y es bien general e introductoria. ¿Qué es y por qué es necesario un gobierno de datos, Cristian? Bueno, primero gracias por la pregunta, Alex. Y primero dar las gracias por la invitación a este conversatorio. De verdad estoy súper contento porque el gobierno del dato fue un tema que se hablaba siempre tras bambalinas, por decirlo de alguna forma, y cada día tiene más protagonismo, y tener estos espacios para contar de qué se trata y qué valor aporta, de verdad se agradece mucho porque las organizaciones están cada vez más interesadas en el gobierno del dato, y quienes trabajamos en el gobierno del dato necesitamos de estos espacios para contar a qué nos dedicamos y cada día, porque es nuestro día a día dedicarnos a esto. Así que muchas gracias por la invitación. Ahora respondiendo a la pregunta de Alex, que no es una pregunta tan fácil, porque el gobierno del dato, transmitir de qué se trata y que todos lo comprendan por igual, de verdad no es una tarea muy sencilla. Existen muchas definiciones, en general, si uno googlea en internet encuentra muchas definiciones, hay muchos frameworks o marcos de trabajo, para no hablar tan en ese lenguaje poco técnico. Hay muchos marcos de trabajo que están disponibles, que se han desarrollado y hablan de que el gobierno del dato es el orquestador, la disciplina transversal. Hay harto énfasis en los consejos, en los comités de gobierno del dato. Sin embargo, una definición general de que el gobierno del dato, con la que yo me siento muy cómodo de explicar, es que de verdad el gobierno del dato es una función dentro de la empresa que se dedica a gestionar y administrar de manera proactiva los datos que decidimos son críticos para la empresa. Y esto obviamente siempre de la mano con el negocio. El gobierno del dato, ahí también hay todo un debate, pero para mí el gobierno del dato debe estar en el negocio. Y compartamos la visión estratégica donde se aporte valor. Igual, independiente donde esté el gobierno del dato sentado, la industria, el país, tiene que perseguir un solo objetivo, que es permitir que la organización tenga sus datos disponibles, tengan calidad y todos entiendan lo mismo. Así que ese es el objetivo central del gobierno del dato, sea cual sea la organización, da lo mismo. El gobierno del dato tiene que tener una visión hoy en día que sea el facilitador del entorno en donde los datos se entiendan y se puedan consumir. Y en la medida que el gobierno del dato se va acompañando de iniciativas de negocio, va generando esta confianza en la empresa de lo que se está generando como data, y así se va
transformando la empresa y genera valor a través de los datos. Y respondiendo a la segunda parte, que es ¿para qué es necesario? ¿Para qué necesitamos tener un gobierno del dato? Lo necesitamos porque desde la data estamos descubriendo que surgen cada día más problemas, porque todo está generando datos. Ahora hasta los electrodomésticos nos están generando información. Y quién sabe en qué termina todo esto. Entonces, todo eso está generando problemas y nos estamos dando cuenta que estamos trabajando directamente con la data. Todos esos problemas son parte del gobierno del dato y el gobierno del dato tiene que encontrar una solución. Problemas del tipo, la empresa no encuentra dónde está el dato, estos datos están mal o no sé qué calidad tienen, tengo múltiples lugares donde estoy guardando datos, desconozco cómo pedir un acceso a la información, o sea, estoy en mi empresa y no sé cómo pedir un acceso a la data. Dos áreas no entienden lo mismo. O sea, la área A entiende algo distinto que la área B. Y también algo que yo considero súper importante es que faltan requerimientos de data en los desarrollos de TI, en el origen. O sea, que en el origen las cosas nazcan con gobierno del dato. Así que responder cositas simples como cuántos datos tenemos, de qué tipo son, qué valor generamos con los datos, un ranking de uso de la data dentro de la empresa, resolver fricciones entre que comentaba el área A y la área B por el entendimiento de un dato es donde aporta valor y se hace necesario tener un gobierno del dato en la organización. Y ahí, Cristian, yo te encuentro toda la razón. O sea, cuando llevamos esto de cómo lo explicamos de manera simple, o sea, al final si tiene dentro de las empresas, todos sabemos que finanzas tiene un lenguaje, supply chain tiene otro lenguaje, marketing tiene otro lenguaje, finanzas, entonces el negocio y dentro del mismo negocio incluso tienen información distinta. Entonces, ¿qué pasa, Alex? Que de repente las empresas ni siquiera pueden llegar a un número de cuáles son los clientes que tenemos activos. O sea, ponerse de acuerdo cuántos clientes activos tenemos o incluso quiénes son nuestros clientes, a quién vamos a denominar clientes, cosas que son muy de negocio, se resuelven también a través del gobierno del dato, porque justamente tiene que ver con estos, por ejemplo, diccionarios de datos, de decir qué es lo que esto, cómo nos ponemos de acuerdo, o un número, qué vamos a considerar dentro de un reporte financiero, por ejemplo, y cómo interpretamos cada una de esas cosas. Así que súper bien, Cristian, gracias. Gracias, Leticia, gracias, Cristian. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno pasivo y uno activo? ¿Y qué beneficios traen? Muy buena pregunta. En base a lo que dice Cristian, es muy importante definir las diferencias entre la manera que vamos a gobernar la data. Y para ponerlo simple, en primer lugar, la data es la huella de la empresa. Es imposible que la empresa dice, nosotros somos muy ágiles, nosotros trabajamos muy eficientes, pero milagroso que la data no está bien. O sea, que la data es la huella y es lo que da apoyo a todas las operaciones. Entonces, si nosotros aseguramos que la data está bien, estamos asegurando que la operación también está funcionando lo más eficiente posible. Entonces, lo que es gobierno pasivo significa que estás asignando reglas en base de la data en producción y estás identificando donde hay errores, pero es pasivo porque tienes que esperar hasta que el error existe para poder identificarlo. Entonces, tienen beneficio porque haz de cuenta como es una aseguranza, ¿no? Estamos asegurando que nuestra compañía está trabajando en la manera que debería trabajar. Pero el riesgo viene siendo que el momento que nosotros identificamos el error y el tiempo que pasa hasta que lo arreglamos con el negocio, eso es el exposure, ¿no? Entonces, si pasa mucho tiempo cuando lo encuentras hasta que lo arreglas, ese riesgo puede tener impacto al negocio o financiero. Entonces, sí es bueno tener un gobierno pasivo porque sí es una forma de aseguranza que toda la empresa está trabajando como debería ser. Pero para tener otro nivel más alto es mejor tener, además de pasivo, tener activo. Y el gobierno activo significa vamos a asegurar que la data está alineado al 100% antes que entra al sistema. Y eso nos asegura que vamos a prevenir cualquier error o cualquier interrupción en el negocio adelante. Entonces, hay que agregar las dos piezas de gobierno para poder tener una estrategia completa. Buenos datos nos dio
Ricardo, Leticia, tú ibas a decir algo. Sí, no, es que como justo ingresaron algunas personas recién y como justamente el tema de este webinar es gobierno pasivo versus gobierno activo. ¿Cuál es la principal diferencia, Ricardo, entre el activo y pasivo? Sí, la gran diferencia es que el gobierno pasivo estás aplicando reglas a la producción, pero tienes que esperar hasta que el error existe para poder identificarlo. O sea, estás esperando que existe el error. Eso es pasivo. Reactivo, ok. Eso es pasivo. El gobierno activo es, voy a asegurar que la data está al 100% antes que entra a la producción. Y eso te asegura que todos los procesos funcionan al momento que están en vivo y todos los procesos en adelante después de datos maestros. Ok. Entonces podríamos hacer la analogía entre que uno es más reactivo y el otro es más proactivo, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Muy buena la aclaración, Leticia. Cristian, vuelvo a ti. ¿Cuáles son los elementos del gobierno de datos y cuáles son los más importantes? Bueno, en lo que hablé en la pregunta anterior, de que el gobierno del dato resuelve un número de problemas relacionados con la generación de los datos. Cada problema de estos, el gobierno del dato se tiene que inventar un artefacto, un elemento para resolver ese problema. Sin embargo, ahí considero que los más importantes, desde la práctica, de lo que me ha tocado vivir, los fundamentales de un gobierno del dato tienen que ser el catálogo de datos. Tener un catálogo de datos muy bien planteado y organizado es clave. Y también plantearse un modelo de monitoreo de la calidad de los datos. Plantearse dimensiones de calidad, KPIs de calidad, indicadores, reglas, procesos de certificación de calidad, armar paneles de control, son elementos que considero bastante importantes y que aceleran mucho el primer año del gobierno del dato. Entonces, ejecutar, como hablé recién, el catálogo de datos es muy importante porque ejecutar un plan desde entrada, desde que uno entra, acompañado de un catálogo o un diccionario, y que este sea compartido desde en muy corto plazo a toda la comunidad del dato, genera que ya este gobierno está en contacto con esta comunidad y no sentir ya que son usuarios del gobierno, sino somos una comunidad del dato dentro de la empresa, y este catálogo nos permite en parte ir conversando de los datos que tenemos, de lo que nos falta algo, de qué calidad tienen, y así vamos madurando en el tiempo. Y por otro lado, la calidad en muchas organizaciones va a ser el track más relevante de todo lo que tiene el gobierno del dato, que son muchas cosas. El track de calidad de datos es sin duda el más visible y el que puede aportar valor en un plazo corto. O sea, tomar una iniciativa con un problema de calidad de datos serio que aporte valor al negocio va a ser algo que traccione mucho al gobierno y que lo haga visible al resto de la organización. O sea, el gobierno del dato se puede dar a conocer por resolver un problema de calidad de datos y muy rápido. Así que, sin duda, yo diría que catálogo de datos y calidad de datos son los dos temas centrales dentro del primer año, como elementos del gobierno. Perfecto. Gracias, Cristian. Bueno, mencionaste la calidad de datos como algo clave. Yo te quería preguntar a ti, Ricardo, de nuevo, la relación entre la estrategia de datos y la resolución de problemas de calidad. ¿Es importante una estrategia de datos para resolver problemas de calidad? Sí, pues claro que sí, porque una estrategia ayuda a la empresa para resolver problemas en lo más de manera eficiente posible. El gran problema es que cuando vamos nosotros con los CIOs o CEOs y decimos, oye, tenemos que levantar una organización de datos, un CIO o un CEO dice, pues, ¿cuáles errores tenemos? Que nadie a mí me ha dicho nada de problemas que hemos tenido en producción o en manufactura o en cualquier otra cosa, ¿no? Y una vez nos surgió con un cliente que estamos con el CIO, nos dice, pues no hay problemas de data porque a mí no me han dicho nada. Entonces, lo que decimos es, pues claro, nadie te ha dicho que hay problemas porque alguien que trabaja en la planta jamás quieren que se da cuenta el CIO que no pueden hacer un shipping o que no pueden hacer alguna producción por causa de un error de data. Entonces, lo que ellos hacen es
ponen la capa porque son superhéroes y arreglan la data en ese momento para poder seguir la producción. Entonces, una estrategia o esperanza jamás va a ser una estrategia. La compañía sí está invirtiendo dinero en limpiezas, nada más es que no lo ven, no saben quién lo están haciendo y dónde les está afectando. Entonces, lo primero que tiene que hacer la estrategia es alinearse con el objetivo corporativo. O sea, si vamos nosotros a enfocarnos en alimentos, tenemos que enfocarnos si la compañía quiere, por ejemplo, minimizar costos al 10% de cadena de suministro. Ok, si nosotros queremos bajar costos costos de cadena de suministro, lo primero lo que vamos a hacer es ver todo lo que es existencias y ver cómo podemos bajar las existencias para poder levantar el cash flow para la empresa. Entonces, una estrategia tiene que estar alineado a los objetivos corporativos. Todas las compañías que existen es para hacer dos cosas: generar revenue o ahorrar revenue. De ahí caben. Entonces, todo lo que hacemos en data tenemos que ser una de esas dos cosas. Entonces, la estrategia viene siendo varias fases. Primero es a qué vamos a alinear. Eso es uno. Dos es cuáles son los impactos financieros. Porque normalmente cuando se levanta un equipo de datos es porque están alineados a un proyecto, como implementación de SAP o implementación de producción o de Supply Network Planning o otra cosa. Por el momento que ese proyecto termina y el equipo de datos ahí queda, entonces, ¿cómo pueden enseñar los impactos financieros a los líderes para que sigan el grupo en adelante, para que saquen presupuesto en todos los años que siguen? Entonces, el alineamiento de objetivos es importante, eso es uno. Dos, es medir los impactos financieros. Tres, la estrategia tiene que ser, después que ya identificamos los elementos y las reglas, ¿quién se encarga en decir, esta regla queda, esta regla cambia, ahora estamos haciendo producción en Colombia, ahora tenemos producción en Perú, o ahora no nos funciona en ese mercado, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces tenemos que tener estrategia de quién es el gatekeeper que dice sí o no en los cambios, y en cuarto es cómo vamos a enforzar esas reglas. Entonces, y el enforzamiento viene siendo que incluye el negocio, herramientas y toda esa parte. Entonces, son las 4 piezas de estrategia que tienen que alinearse y todo tiene que tener aprobación, alineación con liderazgo de la empresa también, para que no nomás se levanta, pero también que sigue en el plazo largo. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Daniel, insistimos en el tema de la calidad. ¿Qué y cómo resolvemos problemas de calidad? ¿Estás muteado, parece, Daniel? Sí, está en mute. ¿Todavía? Ya quedó. Ahí sí. Ya quedó. Ahora sí. Listo. Gracias, Alex. Gracias. Yo creo que es un poco como dice Ricardo. Antes de saber o de resolver los problemas, la primera pregunta sería, ¿cómo sabemos que tenemos un problema de calidad de datos? Muchas empresas no saben que tienen hoy un problema de calidad porque, como dicen, los sistemas están funcionando. Hay mucho reproceso manual, o hay muchas cosas semiautomáticas o semimanuales. Los equipos están trabajando horas extras para controlar los daños o los errores que se está generando en el negocio, en los sistemas, por la mala calidad de los datos. Entonces, ¿cómo podemos mostrarle primero al equipo directivo que sí hay un problema real de datos? Como dice Ricardo, lo podemos hacer monetizando la calidad de la información. Tenemos que contar con una plataforma, con una estrategia que nos ayude a poner valor en los errores de los datos que están sucediendo dentro del negocio. Y entonces sí podría decir a la organización cuánto le está costando no tener una estrategia o no tener un programa de calidad de datos o de gobierno de datos. Ya sea un gobierno, como decimos, pasivo o activo, y no quiere decir que una organización no tenga ninguno de estos dos. Yo creo que las organizaciones deben tener un gobierno pasivo y un gobierno activo, porque siguen madurando y siguen incorporando nuevos sistemas para todo esto. Entonces, una vez que podamos hacer esto, entonces sí podemos justificar. Una vez que tenemos el costo, la monetización, podemos justificar la implementación de una buena plataforma que nos permita hacer un gobierno pasivo, hacer un gobierno activo, que nos permita también controlar la calidad de los datos, que nos permita gestionar las políticas, ¿no? Hay que definir
las políticas de utilización, de cómo se deben de ver los datos. Hay que definir estándares dentro de los mismos datos para entender cómo se deben de ver en las diferentes aplicaciones. Hay que entender cómo definimos esos datos y entonces sí podamos permear estas definiciones hacia todas las aplicaciones que puede tener el negocio y que puedan tener reglas claras que les permiten identificar cuáles son los datos que están incompletos o están duplicados o que les faltan valores adecuados dentro de los campos, para que entonces podamos resolver esa calidad a través de un gobierno pasivo y que entonces podamos operar con un gobierno activo sin estas fallas de los datos, que podamos garantizarle al negocio que podamos tener una plataforma o una solución o una estrategia que nos permita garantizar que los datos no van a entrar. Y que si por alguna razón, porque siempre ocurre, tenemos alguna falla de dedo, algún valor que no es correcto, se pueda resolver a través de un gobierno pasivo. Entonces muchas veces me preguntan si el tema de calidad se puede resolver con una herramienta de limpieza de datos. Yo les digo que no es como una lavadora, ¿no? Que agarramos la ropa, la metemos y 30 minutos después la sacamos limpia, ¿no? El proceso de calidad de la data requiere mucho más, requiere una plataforma que tenga algo de inteligencia, que pueda identificar ciertos valores y requiere la participación activa de los usuarios, requiere un proceso de negocio que te permita validar, que te permita autorizar y que te permita entender quién y cómo se deben de corregir los errores que están sucediendo en el negocio. Entonces tenemos que tener una plataforma, tenemos que tener a la gente adecuada y tenemos que tener la justificación para poder resolver estos problemas de calidad, creo. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien quiere quizás complementar, Cristian? Sí, ahí como complemento a lo que comenta Daniel, nosotros en Falabella estamos desarrollando un modelo de madurez que permita llevarle a cada área que desarrolle datos, indicarle cuál es su nivel de madurez en torno a la calidad, que va desde este equipo que genera datos, no mide la calidad, no se preocupa de la calidad del origen, que sería un poco lo que se propone con esta visión por diseño o de gobierno activo, y vamos transitando hasta un equipo que sí se preocupa de la calidad en algunos casos de uso, otro que se preocupa solo de la data crítica. O sea, ya tenemos una visión ya de gobernanza en ese equipo, y otro que ya definió datos maestros hasta un nivel Yoda, como le decimos acá en Falabella, que es el que a todos los activos de datos de su producto se preocupó por la calidad, por resolver los problemas desde el origen y todo eso. Así que yo complementaría con eso, que es muy buena práctica, que lo hemos vivido aquí en Falabella, para transmitirle a otros personas que estén aquí en la audiencia, que desarrollar modelos de madurez por cada práctica del data governance es algo muy útil para nosotros también comunicarnos con la organización en general. Muy bien. Y ya que estoy contigo, Cristian, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos de las organizaciones hoy para la implementación de un programa de gobierno de datos? Sí, desafíos hay un montón. Yo creo que todos los días tengo una oportunidad de hacer algo interesante, nuevo y desafiante. Con eso, yo diría que el primer desafío hoy, el actual que tienen todos los gobiernos del dato, tanto en Chile o en Latinoamérica, es que aprendamos a comunicar bien nuestra visión, nuestro propósito, nuestra estrategia, para arrancar con un gobierno del dato que todos lo puedan entender, que entiendan el valor que le damos a la organización, que nos entiendan desde el punto de vista práctico y que no nos vean como ¿qué hace el gobierno del dato? ¿Son auditores? ¿Son abogados? ¿Son qué hacen en su día a día? ¿Son CISO? ¿Son de seguridad? ¿Qué te dedican en el gobierno del dato? Creo que es un challenge, un desafío muy importante que tenemos a quienes nos dedicamos al gobierno del dato, y un desafío total, porque de verdad que hacemos de un poquito de todo eso que mencioné, pero tenemos que aprender a comunicarlo y desde lo práctico. Otro desafío, diría yo, que es que el gobierno del dato aprenda o esté siempre a la vanguardia para poder aplicarlo en distintos contextos de datos.
hoy no nos podemos quedar en la página, hay un data warehouse, un data lake, hay muchos datos en distintos repositorios de la empresa y veamos cómo gobernamos eso. Igual hay que poner una mirada en nuevos contextos, porque a mí ya me están hablando cómo gobierno el reporting, cómo gobierno los modelos de Advanced Analytics, que ahí también hay datos adentro de eso. Y después, con lo que vemos ahora, que el metaverso, y una serie de cosas que salen, también habrá que gobernar esa información. Y es un contexto de datos distinto y aún más complejo. Entonces, el que el gobierno del dato esté en la vanguardia con nuevos contextos de datos es un desafío enorme. Y ahí nos tienen que acompañar tanto equipos como Raken, como Synity, en ir trabajando en conjunto con ese, porque es un desafío total de contextos de datos más complejos. ¿Qué hago? Porque mañana me sale otra cosa y es muy dinámico ahí. Y en base a ese mismo desafío es que otro desafío importante es que el talento de gobierno del dato, calidad, que seamos un área o una disciplina de Data y Analytics que genere proyección, plan de carrera, que no sea solo el líder de gobierno del dato, sino que escale, que exista un analista, que exista un ingeniero. En muchas organizaciones se están organizando un poco ad hoc, por lo que yo he podido conversar con otras personas que se dedican a esto, que se van haciendo ad hoc a la cultura. Pero es algo que es un desafío y hay que plantearlo, que tiene que haber una carrera dentro del Data Governance y el Data Quality dentro de las empresas para que se desarrollen en esta disciplina. Porque yo creo que muchos de los que están aquí en la audiencia y se dedican a esto podrán compartir que cuesta mucho encontrar una persona que entre que tenga la actitud, tenga el conocimiento o quiera entrar en este tema. Y no es algo sencillo hoy, y ya me está pasando que nos estamos dando vuelta las mismas personas, siendo que, por lo menos en Chile, es un país muy grande y ya me encuentro con las mismas personas cada vez que tenemos el desafío de colocar a alguien dentro de la oficina del gobierno del dato. Que en la práctica no es malo hoy, pero para de cara al futuro de este ejercicio es un problema el talento. De personas que se quieran dedicar al Data Governance y al Data Analytics en las empresas es un desafío. Y obviamente un último desafío, para no alargarme más, el manejo cultural dentro de la empresa. Plantear un programa de cultura del dato dentro de la empresa no es fácil, porque muchas de las cosas que hace el gobierno pareciesen que son una ley o una restricción, y el poder transmitir eso es un desafío. Entonces ahí el cambio cultural dentro de la empresa es otro eje que muchos lo pintan en el framework, en el marco de trabajo de su gobierno, pero lo dejan para siguientes etapas. Debiese caminar en el primer año al menos en algunas instancias, porque el programa de cultura del dato también es algo que va a ayudar a que el gobierno avance, porque va a acompañar a lo mismo que dije el primer desafío, a aprender a comunicar esto. Con el mismo programa de cultura nos aporta a que lo transmitamos al resto. Así que eso, por lo menos hay un montón de desafíos más, pero para no alargarme, yo creo que eso es lo que tengo ahora en mente. Muy buenos puntos, toda la razón. No sé si Daniel quisieras agregar, complementar con algún desafío. Yo creo que como dice Cristian, Alex, yo creo que hay muchos, sin duda, y yo creo que uno de los mayores desafíos que tiene hoy la organización o el equipo de TI es cómo justificar un programa de gobierno pasivo, cómo justificar un programa de gobierno activo, y la respuesta es la misma, ¿no? ¿Cómo se puede justificar? Bueno, pues monetizando la calidad de los datos, ¿no? Contar con un esquema o alguna plataforma que nos permita saber cuánto te cuesta la calidad, nos va a permitir pedir o comunicar al gobierno, al ejecutivo, cómo implementar un gobierno pasivo primeramente y después reducir el costo de los errores para transitar hacia un gobierno activo, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda es cómo justificar el programa, ¿no? Sí, yo
O sea, como para complementar, porque en realidad estoy súper de acuerdo y ahí con toda la experiencia de Cristian y de Daniel, pero y tomando en cuenta una de las preguntas que hace una de las participantes ahí, Lourdes, respecto a si el data mesh y el gobierno de datos están relacionados y todo, cuando hablamos la vez pasada de este tema de la virtualización y el data mesh, un poco comentábamos y se los mandáis por el chat que en el fondo el data mesh no es una tecnología, sino que es un concepto organizativo que lo que pretende es descentralizar hoy día la responsabilidad de la provisión de los datos en las organizaciones. Entonces, para eliminar estos cuellos de botella y permitir decisiones sobre los datos. Entonces, cuando vemos la descripción un poco de este concepto organizativo, nos lleva mucho a pensar en el gobierno. Entonces, yo pensaría que no son opuestos ni son lo mismo, sino que son complementarios en el fondo de cómo podría aportar este concepto de descentralización, quizás para las empresas que ya tienen estas bases. Hoy día partimos un poco hablando de cómo partimos, ¿cierto? Pero hay empresas que en el fondo definitivamente están en una etapa mayor y son las que tienen las mayores dificultades cuando necesitan descentralizar y democratizar los datos, pero de una manera gobernada y por supuesto con calidad, pensando que el fin último es responder al negocio con la mayor exactitud posible y con agilidad. Y dentro de los workshops y cosas que hemos hecho de talleres con clientes, si bien hoy día hablamos mucho de conceptos de calidad y son súper relevantes, muchas veces los clientes prefieren la exactitud y la calidad versus la agilidad, y eso es un tema interesante también para conversar después. Dale, Alex. Perfecto, gracias, Leticia. Ricardo, ¿dónde recomendarías tú enfocar los esfuerzos? Sí, lo primero que tenemos que hacer es, como dice Cristian, es ayudar en explicar la visión del grupo, ¿no? Y si podemos identificar lo que todas las empresas quieren, lo que quieren es moverse en una manera ágil y eficiente, ¿no? Entonces, el programa debería decir como, por ejemplo, nosotros nos movemos a rapidez de la confianza. Mientras que hay confianza, nos movemos rápido. Si no hay confianza, pues entonces siempre tenemos que checar otra vez, tenemos que, corre el reporte de nuevo, de dónde llegó esa información. Y entonces en esos momentos, imagínate si lo duplicas entre finanzas, compras, ventas y cadena de suministro, pues la empresa se mueve a un rapidez pues lento, ¿no? O sea que no es nada rápido porque nadie tiene confianza. Entonces, donde nos enfocamos primero es la visión del programa y qué queremos hacer, eso es uno. Y dos es, como hemos hablado antes, es objetivo corporativo. Entonces, una de las primeras áreas que a nosotros nos gusta enfocarnos es en compras, un ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos todos los proveedores que existe en el sistema y vemos que hay duplicados, entonces la verdad, cuando tenemos duplicado de proveedores, no tenemos visibilidad a las compras que estamos haciendo. Se llama vendor spend visibility, visibilidad a las compras que estamos haciendo con proveedores. Entonces, si te imaginas que con un proveedor A estás comprando $1 millón de producto y proveedor B otro $1 millón, pues si son duplicados, en realidad estás comprando 2 millones. Pero si tú nomás ves 1 millón y 1 millón, no puedes negociar, no tienes ese acceso a los rebates que deberías de tener en el contrato. Entonces, al momento que lo combinas, puedes ir con ese proveedor y decir, oye, mira, ya que combinamos y vemos que estamos haciendo 2 millones de compras entre todos los países, ese rebate, cualquier compra más de 1.5 millones, nos vas a regresar el 10%. Entonces, en este caso, tenemos cash, ahí nos está esperando que podamos nosotros, we can recuperar para la empresa, que no nos hubiéramos dado cuenta si no era por alguna implementación de grupo o de data al gobierno de datos. Entonces, lo primero siempre es que vemos dónde podemos recuperar la inversión y cómo ayudamos el negocio. En base de eso, ya después vemos los elementos y cuáles datos maestros. En este caso puede ser proveedores y purchasing for records y objetos como esos. Pero eso viene todo dependiendo en el negocio. Entonces, ¿dónde nos enfocamos primero en la estrategia? Lo primero es en cómo le vamos a ayudar el negocio. Eso es uno. El dos, como dice Daniel, la inversión que necesita hacer la empresa siempre es un tema muy grande. Entonces,
Muchas veces las empresas dicen, no, pues vamos a hablar de retorno de inversión, pero lo que estamos viendo ahorita es, la tema va a ser cuál es el periodo de recuperación, que va a ser más importante. Si yo invierto $800,000, ¿en cuántos meses voy a recuperar este dinero? Es lo que quiere saber el CFO, lo más importante. Entonces, si invierten $800,000 o $1 millón o lo que sea y lo recuperan en 8 meses, ya con que le recuperan lo pueden asignar en otro lugar, entonces en otra área. Entonces es muy importante enfocar en también cuál es el periodo de recuperación para levantar el proyecto, y de ahí entonces cada año cuál va a ser el retorno de inversión año después que ya sigue el equipo. Entonces para nosotros eso será la más serias importante para enfocarse, parte de la implementación del equipo. Excelente. Daniel, Industria 4.0, ¿cómo impacta o se acopla una estrategia de datos con esta famosa Industria 4.0? Bueno, un poco como decía Cristian hace rato, ¿no? Hoy más que nunca las organizaciones están generando, y las personas también, ¿no? Generamos datos a una velocidad impresionante. Generas datos con los celulares, con los electrodomésticos, redes sociales, la operación misma de los negocios. Todo el tiempo estamos generando esta información. Entonces es muy importante que esta información que fluya con una calidad adecuada, desde que se genera hasta que se utiliza, ¿no? Hoy en día las empresas, la industria, están migrando a este nuevo modelo de Industria 4.0, donde tienen que garantizar muchos escenarios y muchas definiciones y ser muy ágiles, como dice Ricardo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos tenemos un cliente por ahí donde dan servicio de refacciones, ¿no? Y están queriendo hacer Internet de las cosas, ¿no? Los electrodomésticos, y te están generando información, y entonces estás queriendo hacer ciencia de datos, análisis, business intelligence, pero en la operación nos estamos quedando en cómo dar el servicio adecuado con el cliente, cómo vamos a llegar a las refacciones de manera adecuada. Entonces nos topamos con un cliente donde de repente una reparación con uno de sus clientes tarda más de 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque la refacción no estaba bien definida, o porque la dirección del cliente no era la adecuada, porque el técnico no tenía la información correcta de qué es lo que tenía que arreglar, la orden de servicio se perdió, o la refacción no cabía en el transporte. Y esto hace que los clientes al final pierdan la confianza en nuestros productos, en nuestros servicios, y todo viene derivado de no tener la calidad adecuada en nuestros sistemas productivos, de no tener una estrategia adecuada entre un gobierno pasivo y un gobierno activo. No quiere decir que los gobiernos tengan que ser uno o el otro. Yo, como repito, creo que una buena estrategia sería contar con los dos modelos. Y como comentaban hace rato, también descentralizar, ¿no? El gobierno tiene que estar descentralizado en términos de hacer responsable a los usuarios de que la data que ellos, o de la cual son responsables, entre con la calidad adecuada. Entonces, no podemos empezar a hacer todo este análisis de datos o movernos a querer esta parte de Internet de las cosas o de la Industria 4.0 o hacer ciencia de datos si no estamos cumpliendo con los estándares de datos y de calidad que el negocio necesita y que los clientes están pidiendo. Al final de cuentas, necesitamos garantizar a los clientes una buena experiencia, ¿no? Y que tengan los mejores productos. Si queremos seguir a la vanguardia en este mundo que se mueve a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, para poder cumplir con todos estos mecanismos, sin duda necesitamos contar con una estrategia clara que nos permita garantizar que todo este flujo de proceso, ¿no? Para que el cliente tenga una buena experiencia, sea adecuado y sea muy, muy ágil de atender. Bien. Oye, Daniel, ¿y cómo impacta un gobierno pasivo? ¿Cómo impacta un gobierno pasivo o uno activo en la implementación de aplicaciones en la nube? También muy buena pregunta, Alex. La verdad es que hemos visto también muchos clientes, y hoy, ¿no? Hablando de la Industria 4.0, del Internet de las Cosas, se está migrando
a tener todas las aplicaciones en la nube, ¿no? Es decir, de una u otra manera estamos queriendo movernos hacia SAP, hacia Oracle, hacia cualquier otra aplicación en la nube, y todos estamos haciendo la misma pregunta: ¿cómo lo hacemos más rápido? ¿Cómo garantizamos además que lo estamos haciendo bien? Y casi siempre regresamos al mismo caso, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar que la información que voy a llevar, cómo puedo tener una estrategia clara de migración de datos para saber que la información que me estoy llevando a la nube es correcta, está completa, cumple con los estándares, cumple con las políticas establecidas? Entonces de repente nos encontramos en una situación donde la información que tengo que llevar no está completa, o le falta valores, o le falta definiciones, o le faltan estándares. Entonces tu proceso, en lugar de ser más rápido, se vuelve un viacrucis, ¿no? En decir, oye, yo pensé que iba a tardar 10 meses, me estoy tardando más. Entonces, si podemos tener una estrategia de un gobierno pasivo implementada en un periodo corto de tiempo antes de empezar a llevar la información a la nube o a migrarnos a estas aplicaciones, podemos empezar con procesos de quién es el responsable, cómo se limpia, cómo se estructura. Nosotros le llamamos a todo este proceso un boring go live, ¿no? Es un proceso que va a tener ningún inconveniente cuando tú lleves tu información a la nube, que tenga responsabilidad o que sea derivado de los datos. Vamos a tener que decir, un proceso pasivo de gobierno me va a permitir tener la calidad adecuada. Y si bien hay empresas que ya tienen hoy una herramienta de MDM, un gobierno activo, y se van a migrar a la nube, por supuesto que eso reduce el riesgo de que los datos tengan mala calidad, pero no podemos reducir todo el riesgo de los datos que se van a utilizar en la nueva aplicación. La nueva aplicación, sea SAP, sea Oracle, como le quieras llamar, seguramente va a requerir más datos de los que hoy tenemos actualmente en los sistemas, o van a requerir transformaciones, o van a requerir limpieza. Entonces, el de contar con gobierno activo no te garantiza realmente que lo vas a hacer bien. Hay que reducir el riesgo, hay que tener una estrategia clara de un gobierno pasivo, un gobierno activo, una estrategia clara de migración de datos, para que todo esto, como los clientes quieren el día de hoy, ¿no? Más rápido, mejor. Qué interesante eso, Daniel, porque en el fondo, en términos de expectativas, porque el hecho, a veces esto puede generar una súper buena estrategia, decir, o tener las mejores herramientas, decir, bueno, compré la mejor herramienta, tengo una estrategia y aún así tengo complicaciones o discrepancias en algunos datos. Entonces hay que entender que esas cosas igual van a pasar. En el fondo, la idea es poder tener y encontrar las formas de hacer las conciliaciones a tiempo, y tener los planes en el fondo como estos prescriptivos, en el fondo, de qué hacer y cómo hacer, como con canales claros, personas responsables claros, de resolver en el menor tiempo posible cuando esas cosas pasen. ¿Te hace sentido? Sí. Sí, por supuesto. Y también tenemos que validar en esta parte de la nube y del gobierno, ¿no? Porque además las empresas, que es una realidad, Leti, hoy, no todas viven en la nube, no todas las empresas tienen todas sus aplicaciones en la nube. Habrá empresas que tienen aplicaciones en la nube, que tienen que tener aplicaciones on-prem, que tienen que tener una variedad de cosas, y tenemos que considerar resolver una estrategia que les permita garantizar que la información que está en todo el ecosistema esté correcta. Sí, y justamente en este paso que están muchas empresas pasando a la nube, están teniendo además muchos problemas con temas de integración, que a lo mejor podríamos pensar que es muy fácil, pero están teniendo muchos problemas en las capas de integración, y por lo tanto también de gobierno. Entonces es que están de alguna manera relacionadas. Entonces esta visión un poquito más holística de cómo se comportan estos ecosistemas, y bueno, contar ahí con los especialistas. Alex, perdón, dale. Sí, nos quedan unos minutitos para las preguntas. Leticia, tenemos hartas preguntas del público, pero dale nomás. Dos cosas a ti, muy rápido. ¿Cuáles son los desafíos, a tu juicio, sobre levantar presupuesto desde la visión de negocio?
Sobre levantar presupuesto en la visión de negocio, tú dices para el tema de gobierno de datos. Claro. Yo, o sea, yo creo, y más allá, en el fondo, yo creo que ahí, desde el punto de vista, esa pregunta muy bien la podría responder cualquiera de los asistentes dentro de la empresa como es, pero desde mi visión, lo que yo veo es la dificultad que comentaba Cristian en un inicio, de que entiendan la irrelevancia del gobierno de datos dentro de la empresa, o sea, de que el gobierno, ¿por qué? Desde dónde viene la dependencia, o sea, ¿por qué el gobierno debería reportar a altos niveles de negocio y por qué cómo esto afecta en la efectividad, por ejemplo, de una campaña de marketing o en la efectividad en la cobrabilidad y la disminución de días calle o en la efectividad o cómo afecta esto en tu P&L al final del día y en el resultado de tus casos de uso analítico, porque podéis tener algoritmos súper buenos, pero si tienes mala calidad de los datos, estos no van a tener ningún valor. Entonces yo creo que principalmente es como el mindset también de los directivos y de la gente que está a cargo, de darle el valor, el entendimiento, y es parte del por qué estamos acá, ¿cierto? De evangelizar, de contar con palabras simples, de tratar de transmitir esto de cómo nos afecta en el negocio. Creo que esas son como las principales formas en el fondo de hacerlo. Existen formas en el fondo hoy día, lo que de hecho, bueno, desde Raken tratamos mucho de todo esto, conectar con casos de uso y retorno de inversión, que también tiene sus dificultades cuando tú tiendes a manejar o a manipular, y ahí, Cristian, con la experiencia que tú también tienes con el CDO de LATAM de España también y con otras organizaciones en Latinoamérica, lo que hemos visto es que en algunos casos partir a tratar, abordar todo con casos de uso está bien, pero no en todos los casos, y no todas las compañías funcionan de la misma manera y tiene sus implicancias ahí por duplicidad y temas. Entonces, creo que las dificultades son principalmente esas. No sé si respondo ahí tu pregunta, Alex. Sí, yo sé que Alfredo tiene algo que opinar, Sí. pero no sé si le vamos a dar Alfredo Barriga, ver, o después cuando... Sí, ¿había alguna otra consulta? Sí, yo tenía una más y con esto termino y te dejo Ya. tranquila, Leticia, porque están las Sí, preguntas de nuestros auditores, por así decirlo. También, hablando de desafío, desde el punto de vista de la gestión de talento, entendiendo el entorno cambiante y las dedicaciones, ¿qué nos puedes decir de ese desafío o de esos desafíos? Sí, mira, a ver, ahí estoy leyendo un libro de Carlos Sandoval Pret, no sé si que me llegó de regalo cumpleaños, que se llama Liderazgo en tiempos de crisis. Y me traje unos de España también, porque en realidad tenemos hartos desafíos ahí de liderazgo en todos los niveles, con todos los efectos post-pandemia, o sea, primero crisis social, pandemia, hoy día en tiempos de posible recesión y contextos políticos, etcétera, en las cuales tenemos a la gente con muchísima incertidumbre. Y donde además han pasado situaciones dolorosas, complejas, muchas veces traumáticas, y que no podemos ser ajenos las empresas a la vida personal y en cómo están sus estados anímicos, sus pensamientos y digamos y cómo esto afecta en su desempeño y en el clima laboral. Y considerando que también la forma en la cual hoy día las empresas están trabajando, que lo conversamos la vez pasada, estas operaciones distribuidas, formatos de trabajo híbrido, expectativas de la gente distintas y también exigencias distintas de las personas hacia las empresas y también exigencias de desempeño desde las empresas hacia las personas. Entonces, hoy día necesitamos dar mucha contención emocional
a nuestros equipos, a nuestros colegas, a nuestros partners. Necesitamos entender y sobre todo los líderes entender con una mirada holística lo que está pasando y cómo eso afecta a cada una de las personas que trabajan con nosotros, entendiendo que no somos el mismo líder para cada uno, porque cada persona necesita un tema de contención. No somos psicólogos, no nos podemos hacer cargo de sus estructuras de personalidad, ni mucho menos, pero sí en nuestra misión hacernos cargo en el fondo de habilitarlos y empoderar a la gente. Hoy día, en el fondo, lo que necesitamos son líderes que empoderen a la gente, que los vuelvan a dar esa fuerza para que se hagan cargo, darle las herramientas para que lo hagan y, por supuesto, trabajar con todo lo que necesitamos para que se cumplan los desempeños, la productividad y también estemos de alguna manera habilitados en todo este entorno de agilidad que el negocio necesita y en toda esta nueva forma de trabajar, adaptarnos rápido, mucha comunicación y yo creo que eso sería como básico hoy, tener claro lo que está pasando, o sea, no ver las cosas como desde una mirada ajena, porque esto afecta a todos los niveles, afecta a todas las organizaciones y creo que los líderes en todas las dimensiones del liderazgo, incluso en el liderazgo personal, que aunque no tengas gente a cargo, tú también eres líder y te tienes que aprender a liderar a ti mismo y tener este entendimiento para poder salir adelante, evitar los ruidos. Tenemos muchos ruidos hoy día y yo se lo digo a mi equipo, se lo dije la semana pasada que estuvimos almorzando. Vamos a ver mucho ruido de aquí dentro de los próximos meses a nuestro alrededor. Si nosotros tenemos las cosas claras y nos centramos en un foco, en un propósito mayor, con un plan alineado y trabajando en forma colaborativa. Dicen que antiguamente, había un dicho que decía mejor solo que mal acompañado. Hoy día el dicho es mejor bien acompañado que solo. Y eso habla de la importancia también de esta compartir emocional. El libro, sí, Germán, se llama Liderazgo en tiempos de crisis. Ahí se los comparto, se llama de Carlos Sandoval Prech. Me gustó muchísimo, ahí se los comparto, encantada. Espero haber respondido la pregunta, Alex. Sí. Ricardo, quería agregar que lo que dices es muy importante, que tenemos que cuidar a la gente que tenemos, el talento que forma parte de nuestro equipo, es súper importante. Y además de eso, ¿qué podemos hacer para crecer el talento que tenemos o que existe en el mercado? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es trabajando con las universidades de nuestros países para que empiecen a tener cursos de datos y gobierno de datos, para que cuando llegue la nueva generación, cuando se gradúen de la universidad, ya tienen el pensamiento que esto es una carrera y un enfoque que pueden enfocar ellos y formar parte de nuestros equipos. Pero si nosotros estamos esperando que otros grupos lo hacen, pues la verdad no se va a hacer. Nosotros, imagínense, en este grupo somos más de 40, 50 personas de líderes de datos en esta junta. Más de 70. O más de 70, perdón. Y si nosotros trabajamos con nuestros colegios y universidades de nuestros países, podemos nosotros generar algo más grande, más amplio que nosotros y seguir esto como un enfoque para los años que siguen. Entonces también eso también tiene una parte muy importante. Muy bien. Leticia, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas? Yo sé que hay muchas. Sí, quiero también ahí Alfredo que quiere. Alfredo lo tenemos pendiente, entonces Maca, ¿le puedes dar el pase a Alfredo para que nos pueda comentar? Y desde ahí vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho en los chats, que están muy interesantes, para que las respondamos como panel. Dale, Alfredo. Maca, ¿tiene acceso ya al micrófono? Sí, está ok. Ahí sí. Ya. Ahora tengo Ahí acceso. sí. Ya, Oye, quiero ir directo al grano. Mi formación es de negocios, business. Tengo un MBA y todo eso, así que voy directo al grano, lo que es negocio. ¿Qué es lo que está cambiando de forma radical? ¿Qué es lo que hace que deben necesariamente todos los empresarios, todos los gerentes generales, todos los directores poner la oreja al tema de analítica de datos? Una de las cosas ya las dijeron ustedes, el tema incertidumbre.
El tema de incertidumbre se disparó y por lo tanto nuestro entorno hoy día es un entorno de incertidumbre como nunca más lo había sido. Y la forma como uno navega en medio de la incertidumbre es con datos. Sin datos estás perdido. Y la otra cuestión que para mí es vital en cuanto a negocios se refiere, es que estamos, gracias a los datos, pasando de tener un vivir de proyecciones, lo digo como, digamos, empleado que fui de empresas de todo tipo, y además en el área de finanzas, todos los años había que hacer el presupuesto del año siguiente, y el presupuesto del año siguiente está basado en proyecciones, en lo que yo creo que va a pasar. ¿Basado en qué? Gut feeling, lo que pasó el año pasado, lo que me gustaría que fuera. Hoy día, gracias al tema de los datos, y por eso el gobierno de los datos es tan importante, uno puede pasar de dirigir por proyecciones a dirigir por predicciones. Y eso es otro mundo, eso es otra cosa, eso es otro negocio. O sea, la rentabilidad, solo por el hecho de poder trabajar con predicciones en vez de proyecciones, está a otro nivel. Y por último, con esto cierro rápidamente, estamos inmersos en lo que se llama la sociedad del conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es? El conocimiento es el uso de información que a su vez está compuesta de datos. Los datos están en la base de la sociedad del conocimiento. Sin un gobierno de datos, no tenemos un gobierno del conocimiento tampoco. Por lo tanto, también bajo ese punto de vista, es importantísimo, desde el punto de vista estratégico de una empresa o de cualquier organización, contar con un gobierno de datos. Esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, y también quiero, volver a darte las gracias por tus aportes ahí en el white paper que trabajó Cristian. También vuelvo a darle las gracias también a Yochoa. Y antes, ¿sabes? Siempre, generalmente, a veces uno es el rostro en algunas cosas, pero no sé si puede prender la cámara Macarena y Yochoa. Quiero que los conozcan porque además son ahí está Alfredo, Maca, Yochoa, que al final son generalmente, a lo mejor ellos no están en frente de la cámara, pero son personas que son de mi entera confianza y que están ahí dándole todo para que esto pueda ser posible. Así que les quiero agradecer y felicitar por el súper buen trabajo que han hecho también para hacer posible de que sigamos acá por más de 2 años en este evento. Así que muchas gracias. Entonces, Alex, te quiero dar las gracias también por la conducción y por favor síguenos acompañando porque tenemos hartas preguntas ahí de los invitados. Entonces, Maca, ¿le puedes dar el micrófono a Lourdes? Ok. Dame un segundo, que habemos muchas personas conectadas. Sí. Estoy muy contenta con la audiencia y también con la participación de las preguntas y todo. Ya, ahí está, ok. Lourdes, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Leticia? Qué gusto verte nuevamente. Hola, sí, mucho gusto. Voy a prender mi cámara para poder vernos. Sí, dale, por favor. ¿Qué tal? Oye, no, gracias por darme el espacio rapidito. Yo tenía esta pregunta sobre la diferencia, similitud, o en todo caso, cómo considera el panel que se complementa el Data Mesh, porque, claro, viendo, y yo he abordado todo el tema de gobierno de datos, hemos implementado, bueno, ahí Leticia me conoce un poco también. Entonces veo el concepto de Data Mesh que tiene mucha similitud, ¿no? Y cuando hablamos de descentralizar la responsabilidad de los datos, pues ese es el objetivo que también tiene un gobierno de datos. Y entonces mi duda y mi punto, y aquí es un poco para compartir a lo mejor opiniones y saber desde el lado del panel qué consideran, ¿no? Que cómo se complementa o cuál es el valor agregado que le puede dar el Data Merge al Data Governance, porque efectivamente va más allá de una tecnología, en realidad no es una tecnología, ¿no? Entonces, eso quería como ver si ustedes me pueden compartir ese tema, ese punto. Sí, si les parece, parto yo y luego complementa el panel. Entonces,
como comentábamos ahí, como muy bien lo dijiste, Lourdes, al final el Data Mesh es un sistema, una forma de organización y que está orientada a la descentralización del gobierno. Entonces, generalmente también depende del nivel de madurez que tenga la compañía. Cuando las compañías están partiendo con un programa de gobierno, no es recomendable tener un gobierno descentralizado. Entonces, generalmente tenés un gobierno centralizado cuando tienes una compañía que está en un nivel de madurez menor y todo eso. Entonces, por supuesto, y lo que busca al final el Data Mesh, o cuando tú descentralizas el gobierno de datos, es poder empoderar a los usuarios de negocio. Entonces, es dar los accesos en la democratización de los datos, que ellos puedan explotar sus propios datos, pero con un gobierno que en el fondo que sea como un gobierno corporativo, digámoslo de alguna manera, pero que tengan el acceso a explotar, ya sea incluso en distintos dominios. Y eso tiene distintas complejidades, y por eso en la sesión pasada hablábamos también de que ahí eso trae ciertas complejidades, y por eso el tema de la virtualización ayudaba a poder implementar mejor el Data Mesh. Y ahí, no sé, Cristian, ¿cómo quieres complementar algo en el fondo de cómo esto se complementa o cómo se relacionan? Sí, el Data Mesh es algo que yo actualmente estoy desarrollando una estrategia en conjunto con el equipo que tiene el proyecto Data Mesh, porque para mí es un habilitador el Data Mesh, porque es cómo se van a ir distribuyendo los datos y la metadata, que al final es mi punto más cercano con el proyecto Data Mesh, donde estamos haciendo una iniciativa en conjunto de tener un orquestador de metadata, donde toda la metadata de los distintos productos de datos que se vayan generando estén centralizados. Y no es una iniciativa del gobierno del dato, en donde yo estoy, pero sí es algo donde participo de manera muy activa. Y para mí es un habilitador dentro del gobierno del dato. Es así como ha sido la convivencia. Y desde el punto de vista de los roles, o de las responsabilidades, hay roles y responsabilidades que son centralizadas y van a ser toda la vida centralizadas dentro del gobierno, y la descentralización tiene que ir, un poco comentada Leticia, en función de cómo madura la organización y cómo vamos tomando control de los distintos activos de datos. Entonces, lo mismo con Data Mesh, cuando vamos a tener los datos organizados en X forma, vamos a poner los roles que ya hemos definido que son descentralizados ahí. Entonces, así es como vamos trabajando. No nos vamos a inventar un data super custodian, sino es los roles que ya definimos de manera centralizada. Entonces, todo lo que son lineamientos y reglas quedan centralizados. Es algo que hemos decidido que va a ser siempre así. Y no lo podemos descentralizar, no le podemos pasar esa responsabilidad a data owners o a data stewards. No. Ellos tienen una responsabilidad sobre el negocio, algo que el gobierno del dato nunca va a ser tan experto. El expertise del gobierno del dato es gobernar los datos, no es saber de contabilidad, de finanzas, para eso tenemos los data owners, para eso descentralizamos, porque el conocimiento está en la organización. Y como uno de los objetivos del gobierno es que, aparte de que los datos estén disponibles y con calidad, es que se entiendan. Entonces, en mi esmero que se entiendan los datos es porque tengo data owners y porque tengo data stewards. Entonces, ahí un poco cómo es esto de descentralizar y cuándo y cómo. Vamos a hablar rápido porque el tiempo se nos va rápido aquí. Pero si me hablan de Data Mesh, para mí es un habilitador dentro del gobierno. Yo lo considero así lo hemos estado trabajando. Y solo un segundo más para cerrar, Cristian, lo que dices, ¿es un habilitador en qué frente? De Data Management. ¿En la parte de gestión? Sí. Ok, el Data Mesh, ¿dices tú? ¿Lourdes? Sí, porque Cristian dice que el Data Mesh es un habilitador del gobierno, entonces quería aclarar solamente en qué frente, ¿no? En el framework, lo práctico, tenemos un framework de gobierno del dato que tiene 4 áreas, que es las 4 áreas que yo tengo: es Data Management, Data Quality, Sharing, que es compartido, a dar accesos, y Security and Protection.
en el foco de management tengo el Data Catalog, el Business Glossary, que los roles y responsabilidades. Ahí yo tengo Data Mesh porque tengo una cercanía por el tema de gestión de la metadata. Entonces, por ahí es donde entro. Sí. Y al final ahí, para hacer la diferencia, Lourdes, finalmente el sistema organizativo del Data Mesh permite, en el fondo, entregar información incluso en sistemas de negocio que están en distintos países, distintos dominios, habilitar al negocio, pero como decía Cristian, mantener la centralización de las políticas de seguridad y las políticas de gobierno. En el fondo, eso se mantiene centralizado, pero lo que descentraliza en el fondo es esta democratización del acceso, de la explotación de los datos en distintos dominios, en distintas operaciones. Un poco eso. Claro. Igual, de todas maneras, feliz. Inicial, ¿no? Y en un nivel de madurez inicial. Exacto. Correcto. Y dependiendo en qué nivel está, en cómo lo vas a ir implementando. Y con gusto nos podemos reunir y ahí buscar a alguien más también que te pueda ayudar a ver qué es lo que necesitas y cómo apoyarte. Perfecto, ¿dale? Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias a ti, encantada. A ver, ¿quién más? Teníamos ahí Carolina, hizo una pregunta arriba y espero que no se me haya ido. Carolina, ¿le puedes dar acceso, Macarena, a Carolina? Ok, estoy buscando. Carolina, ¿cuánto? Espera. ¿Qué preguntó? Consulta para Cristian. ¿Qué se construye Carolina primero? Zambrano. Esa justamente. Carolina Zambrano. Ah, sí está Zambrano. Ahí o se fue Carolina Zambrano. Ya no está Carolina. Sí, ya no está. Ok, bueno, la vamos a contactar para responder esa pregunta, pero si gustas, de todas maneras la respondemos a la audiencia. Cristian, ¿quieres comentar? ¿Me repiten la pregunta, por favor? ¿Qué se construye primero? ¿Un data lake o el catálogo de datos? Es que por lo general cuando uno se sienta acá, el data lake por lo general ya existe, ya existen datos, ya está el pantano, ya no es data lake, es un pantano de datos. Entonces ya existe. Entonces lo primero es tomar control del data lake. La primera tarea es tomar control del data lake en las partes de disponibilidad y uso. ¿Cuáles son los usos? ¿Dónde se están disponibilizando? Tomar control de usuarios. Es entrar ahí, tomar control del data lake y democratizar el catálogo en el mismo momento, porque va a permitir habilitar cosas del gobierno. Un poco de la práctica, donde me ha tocado hacer cosas. El data lake ya existía, entonces lo que se hizo fue tomar control, disponibilizar el catálogo de lo que estaba en el data lake, y así los mismos usuarios se van interesando en, mis datos se ven mal, de los nombres, las taxonomías están mal escritas, no existen descripciones, de verdad no hay cariño aquí en esto, y así acercas el gobierno. Entonces, por eso hablaba que el habilitante del catálogo es primordial, es un elemento que debe estar desde el origen. Democratizarlo lo antes posible es clave. Independiente de la tecnología que uno tenga en la empresa, alguna empresa si tienen pocos datos lo harán en Excel o otros lo harán en GCP o lo que tengan, pero hay que partir desde el minuto cero con democratizando el catálogo, para que así el gobierno del dato aprende de lo que hay y de lo que nos falta, quiénes son los usuarios, quiénes están ahí ocupándolo. Uno aprende mucho con el catálogo. Porque uno está en esto, tiene que gobernar eso, ese pantano que se creó hay que gobernarlo. Así que yo sugeriría, no es uno ni uno después, sin duda es tomar control y democratizar un catálogo al mismo tiempo. Ok, yo me gustaría, muchas gracias Cristian, está por ahí, me soplaron que está Antonio Figueroa, que es nuestro CEO y Chief Architect ahí, Trusted Advisor de muchas compañías. Antonio, ¿cómo nos ayudarías a complementar esta respuesta? La pregunta es, ¿qué se construye primero, el Data Lake o el catálogo de datos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a todos. Hola, gracias por invitarme a sumarme en estos últimos minutos de la sesión.
Coincido con Cristian. Creo que lo ideal sería hacerlo los dos al mismo tiempo. Si el día de hoy no tienes un data lake y por alguna razón vas a construir un nuevo data lake o vas a construir tu nuevo data warehouse en la nube, si ya vas a hacer ese esfuerzo, me parece que sería el momento ideal también para implementar el catálogo. De esa forma empiezas a documentar y a crear tu diccionario digital de tus activos de información desde la etapa cero. Y de una vez esa cultura, ¿no?, del data owner, del data steward, también empieza a entrar en acción, digamos. Lo pasamos del papel a la práctica y creo yo que esa es la mejor recomendación posible. Ahora, definitivamente muchas organizaciones ya empezaron por la parte más tecnológica, por lo tanto el catálogo estaría entrando en una posición secundaria o en una segunda parte. Pero la ventaja es que las herramientas modernas de catálogos de datos son capaces de importar la metadata tanto del front-end como del back-end de forma prácticamente automatizada. Y eso acelera mucho el proceso de adopción del catálogo. Y además esa misma metadata te va a decir cuáles son los activos más populares y de mayor frecuencia de uso. Por lo tanto, al equipo de gobierno de datos le va a dar un claro panorama por dónde debe empezar para catalogar ese 80-20 de los activos de información de la organización. Entonces, si ya empezaron, si ya tienen un lago de datos, si ya tienen un warehouse y van a implementar el catálogo después, tampoco pasa nada porque yo creo que esa curva de echarla a andar va a ser muy corta gracias a estas capacidades modernas que traen los catálogos de importar la metadata y de ayudarles a clarificar dónde están esos activos de información listos o más demandados, ¿no?, por parte de la compañía. Entonces, creo que el mensaje de fondo, coincido con Cristian, es independientemente del momento donde estás, hazlo. El mejor momento para empezar es ahora mismo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Veamos si hay alguna otra pregunta. Me soplan ahí. ¿Tenemos alguna otra? Estaba Paola Pérez. Le damos, dice, Data Governance en el sector salud. ¿Está por ahí, Paola? Macarena, ¿le puedes dar voz? A ver qué... Ando. A ver si podemos profundizar en la pregunta. Paula Barrera. No está Paola. Ya, entonces después la vamos a contactar para profundizar un poquito porque no se entiende muy bien la pregunta. A lo mejor necesita como casos de éxito o algo así. Acá yo creo que esta pregunta podríamos pasársela a Antonio, porque dice, ¿cómo manejaría la dependencia entre las implementaciones, mejoras de TI que impactan en datos? Cristian, ¿partes tú y nos complementa Antonio? ¿Me pregunta, perdón, Leticia? Dice, ¿cómo manejarían la dependencia entre las implementaciones, mejoras de TI que impactan en datos? ¿Está por ahí Miguel Loaiza, Maca, para que le demos voz? Sí. Y nos puede explicar bien su pregunta y ver cómo la respondemos. Nos quedan 4 minutitos, así que vamos a ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Verán, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, equipo? Sobre los temas de implementaciones de TI, muchas veces las mejoras que ellos pueden generar tienen impactos en los temas de datos y muchas veces ya sobrepasan los alcances de los equipos de data o de analytics. ¿Cómo maneja o cómo lo verían a nivel de estrategia para que vayamos dirigidos hacia un solo sentido al fin y al cabo? Porque hay una dependencia innegable entre ellos, ¿no? Eso más que nada era la pregunta. ¿Cómo lo manejarían? ¿Es primero al nivel estratégico e incluso a nivel de despliegue, si es que tienen alguna experiencia en particular? Ok. Bueno, son muy poquitos los minutos, pero yo voy a lanzar un titular solamente, que en realidad mi visión de cómo orquestar las implementaciones de TI con el gobierno del dato es mediante hay una estrategia que me ha tocado trabajar y que la he trabajado junto con el club de CDOs de España, que le hemos denominado el Data First Design, que es implementar temas de data management y data governance en desarrollo de TI, que se preocupa de una serie de aspectos que ojalá estuviesen por diseño para controlar la administración del dato futura, para que no lo hagamos post. Yo creo que parecido al gobierno de datos activo,
Sin embargo, tiene otros aspectos que no son solo de gobierno del dato, pero que a la larga sí van a impactar en la gobernanza, que son otros aspectos. Por poner algunos ejemplos, poner el data owner cuando nace la iniciativa, o sea, que se involucre desde el origen, que los aspectos de metadata estén desde el origen también, por nombrar dos. Pero hay toda una disciplina que he podido trabajar y desarrollar, y estrategia también, que se llama Data Fair Design, así que si por ahí buscas en Google vas a encontrar algo por ahí que escribí. Así que yo lo veo como por esa línea, pero de verdad es un tema largo. Es un tema largo. Gracias, Cristian. Mira, como nos queda un minutito, pero yo creo que es súper importante aquí que nos complemente ya Antonio para ir cerrando. Antonio, por favor, nos comentas y ya de ahí cerramos porque ya estamos en tiempo. Sí, el tema no es sencillo de abordar, porque las organizaciones que hacen cambios en sus ambientes de TI y que pueden tener impactar en datos pueden estar viviendo distintos momentos de situaciones de gobernabilidad. Es decir, si resulta que eres una empresa idealmente con un gobierno establecido y prácticamente todos tus activos de información ya están gobernados, seguramente ya tienes un comité estratégico de data. En ese comité estratégico de data tiene voz y fondo en los proyectos prioritarios de la organización. Por lo tanto, cuando suceden esos cambios a nivel transaccional o vienen esas grandes iniciativas, el equipo de data, de gobierno de data ya está enterado y ya está on board en esos proyectos. Por lo tanto, se pueden abordar desde el principio. Como dice Cristian, ¿no? Tratando de asegurar desde el inicio que los stewards correspondientes, los owners correspondientes estén onboarding y que los impactos en datos que se van a tener, por supuesto, también se pueden identificar. Ahora, el catálogo de datos ayuda mucho a eso, a identificar justamente dónde van a estar los impactos cuando los datos en las fuentes van a cambiar, porque tienes esa trazabilidad del backend. Entonces, eso es una situación madura, pero el problema es que en la mayoría de las empresas no tenemos una situación madura. Tenemos gobierno de forma incipiente en algunas iniciativas, por lo tanto, va a ser difícil controlar todo. Por eso creo yo que desde el punto de vista, cuando tú fundas el gobierno en la parte estratégica, hay que asegurar que el comité estratégico tenga la visibilidad de lo que está pasando en los proyectos estratégicos de la organización. Y eso va a ayudar a poder abordar el problema desde el inicio. Si ese comité estratégico no está bien establecido, o no tiene el punch o el sponsorship ejecutivo necesario, por supuesto no se va a enterar y solamente vamos a ver los impactos y vamos a tratar de gobernar los impactos y las consecuencias de lo que pase a nivel transaccional. Bien, muchas gracias, Antonio. Vamos a contactarnos para que podamos seguir conversando después en alguna otra sesión. Les quiero pedir, Yocho nos va a mostrar ahí el Mentimeter para que respondamos un par de preguntitas y podamos robustecer el siguiente CDO Mentoring. De verdad les agradezco muchísimo a todos los participantes, Alex, Cristian, Daniel, Ricardo, Antonio, gracias por estar acá, a todo el equipo de Raken, a todos los que nos han acompañado. Esta comunidad la hacemos todos y espero que seamos mucho más la siguiente. Gracias por sus preguntas y vamos a estar ahí. Un abrazo, que tengan buena tarde. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias a todos, bye. Chao.